El Señor los bendiga, hermanos. Una vez más, bienvenidos a esta enseñanza para líderes de grupos de amistad. Gracias por sintonizar, gracias por el trabajo que están haciendo, gracias por realizar que este ministerio de los grupos es un ministerio muy importante y que usted como líder es la clave. El día de hoy vamos a estar tratando con otro tema muy importante que realmente impacta especialmente los días en que vivimos y de seguro que nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida espiritual, personal y también en la vida de nuestros grupos, de nuestras células e inclusive en toda nuestra vida en general. El título es Desechando la duda y vamos a comenzar con una escritura que está ahí en Mateo 28:17. Después vamos a ir a Marcos capítulo 11. Dice el nombre de Jesús, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Notemos que esto es entre los discípulos. Después Marcos 11:23. Esta escritura es bien importantísima porque nos habla de la importancia de qué pasa cuando no dudamos. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La clave aquí dice, y no dudare. El desechar la duda es muy importante. La duda es todo lo contrario de fe. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de algunos puntos muy importantes acerca de la fe y en contraste con la duda. ¿Tú crees que hay personas que dicen creer en Dios? La pregunta es, ¿y por qué cuando estás en problemas o situaciones difíciles te viene la duda, recurres a quién sabe qué cosas en lugar de ir a Dios? Inclusive gente a veces se olvidan de Dios en el momento del problema. Santiago 1, versos 6 y 7 nos da una clave del por qué estas cosas suceden. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Note eso, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que la duda es lo que nos impide recibir de Dios, es lo que nos hace titubear acerca de ciertas cosas. La duda es terrible enemiga de la fe. Y vamos a estar hablando entonces, ¿verdad? Ese espíritu de duda está inmerso por todos lados, es común, ¿verdad? La gente tiende más a dudar que a creer, desafortunadamente. Esa es la mentira de Satanás que mucha gente se ha creído. Ahora, lograr, ¿verdad?, que el ser humano tenga dudas, que titubee ante la adversidad, eso es lo que el enemigo hace. La duda, definición de duda es la ausencia de fe, la falta de confianza o seguridad de que Dios cumple sus promesas, de que Dios lo que dice lo cumple, de que lo que Él ha establecido, eso va a ser una realidad. Entonces, esto es muy importantísimo de entenderlo, ¿verdad? O Dios hace lo que dice que va a hacer, o entonces no. ¿Cómo creemos, cómo recibimos entonces lo que Dios dice? Es importantísimo. De hecho, en Hebreos 11:1, ahí nos viene, dice la definición de fe. Después fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No está equivocado el escritor aquí, pues lo contrario a la duda es la seguridad, una certeza. Estar cierto significa que aunque no lo veamos todavía, lo tenemos ahí, lo damos por hecho. Esa es la certeza, es una convicción de lo que se ha creído, aunque no se está viendo todavía, aunque no existe todavía literalmente, físicamente, pero lo podemos dar por hecho. Así que eso es vital. Los que viven un estilo de vida de duda pasarán sus vidas
en el desierto de nada. O sea que ahí no va a haber milagros, no van a haber bendiciones de Dios, no van a haber las promesas de Dios cumplidas en ellos, porque precisamente su falta de fe les está impidiendo. La falta de fe es traducida como duda. Y Dios, tenemos que recordar, Dios no responde a la necesidad. Dios no responde a nuestra angustia, más bien Dios responde a nuestra fe. Lo vemos una cantidad de veces en la Escritura, como el Señor, gente se acercaba a Él y una de las primeras cosas que el Señor preguntaba, ¿qué quieres que te haga? O sea, esa era la necesidad de la pregunta, pero ellos tenían que exponerla. La segunda pregunta del Señor era, ¿crees que lo puedo hacer? O sea, ¿crees que esto puede suceder? Y ahí era la clave para si esa persona iba a recibir o no iba a recibir. Si esa persona iba a ver milagros o simplemente no iba a ver milagros. So, vamos a ver algunas promesas irrevocables de la palabra de Dios mismo. La primera promesa es aquella de Dios proveer para nosotros. En otras palabras, Él dice que va a proveer. Ahí en Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Note que es no conforme a la bolsa de valores de Nueva York o de cualquier otro lugar, ni conforme a la economía de un país, de algún lugar, sino conforme a sus riquezas en gloria. O sea, esas riquezas ahí no son afectadas por las condiciones terrenales y esa es la promesa de Dios. Dios proveerá para nosotros de acuerdo, no a cómo están las circunstancias o inclusive ni siquiera de acuerdo a cómo nosotros hemos hecho, sino de acuerdo a sus riquezas en gloria y naturalmente si nosotros lo creemos, si nosotros estamos dispuestos a aceptar aquello. Eh, la promesa de Dios también de protegernos, esa es otra promesa también aquí. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice Isaías 54:17, dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, ha dicho Jehová. Notemos esa tremenda promesa. La primera es que Dios va a proveer para nosotros de acuerdo a sus riquezas. La segunda es que Dios nos va a proteger. Estamos en un tiempo ahorita donde definitivamente podemos usar esas dos promesas, ¿verdad? Muchos están asustados ahorita ¿qué va a pasar? La economía se está yendo para abajo, mucha gente sin trabajo, etcétera. Bueno, Dios dice que Él es nuestro proveedor. Ahora, recordemos una cosa, la fe un sinónimo de fe es obediencia. Usted está siendo fiel a Dios. Usted está conectado con Dios. ¿Verdad? Hay tantas maneras que nos conectamos con Dios en la oración, nos conectamos con Dios a través del estudio de su palabra. Naturalmente, en nuestro dar, por ejemplo, estamos siendo fieles a Dios si los poquitos recursos, lo que usted reciba, está siendo fiel. Bueno, eso es garantía de que usted cree, porque la fe se manifiesta con acción. La fe, ¿verdad? Inactiva es una fe muerta. Pero eso es la manera como usted está creyendo en Dios. Usted ora porque hay un Dios sabe que hay un Dios que lo va a escuchar. Usted lee la palabra porque sabe que ese es Dios hablando hacia usted. Y usted obedece en todo lo que el Señor le ha indicado porque sabe que esa es su respuesta, esa es su manera de decir, yo creo de verdad, en acción, con acciones. Para poder tener esas promesas irrevocables, esas van condicionadas. De hecho, recordemos, toda promesa de Dios es condicionada, ¿verdad? La salvación, todo aquel que cree será salvo. Son condiciones. Ahora vemos también otra promesa. La tercera promesa es que aquella de que Dios va a prosperarnos. No solamente va a proveernos, como vimos la primera promesa, pero va a prosperarnos. Prosperar significa que nos da más de lo que necesitamos. Una persona próspera es alguien que tiene suficiente y un poco más. Entonces, ahora anote el Salmos 84, verso 11. No quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, estamos viendo aquí que, ¿verdad? Dios nos está diciendo que
Él simplemente va a prosperarnos más allá de lo normal, más allá de lo simplemente es tener lo necesario. Vamos a pasar ahora a otro punto y es, ¿verdad? Verdades también acerca de la fe, ¿verdad? Vimos las promesas, ahora vamos a ver ciertas verdades acerca de la fe. La primera verdad es que la fe será probada. Por eso es que Santiago dice que nos gocemos cuando, de hecho, Pedro es el que dice que nos gocemos. Mira lo que dice 1 Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que dice, nosotros nos alegramos en las promesas de Dios, pero aunque por un poco de tiempo pasamos por pruebas. Cuando Santiago nos dice que cuando nosotros somos probados debemos alegrarnos porque si somos probados, quiere decir que tenemos algo que probar, quiere decir que tenemos fe. Esa es una buena cosa. Estoy pasando por una prueba. ¿Qué está siendo probado? Mi fe. ¿Verdad? El hecho que estoy pasando por esta situación significa que Dios está refinando mi fe, Dios está purificando mi fe. Siempre hasta después de una prueba vamos a salir mejor, nuestra fe va a crecer, vamos a mirar a Dios de otra manera, vamos a conocer otro ángulo de Dios, otra particular área de la grandeza de Dios. Por ejemplo, Abraham cuando fue probado, su más grande prueba probablemente en su vida fue no cuando salió, Dios le dijo que saliera de su tierra, pero más bien cuando Dios le dijo, ve y sacrifícame a tu hijo, a tu único al que amas. Y pues imagínense, esa fue una tremenda prueba. Pero ¿qué pasó cuando él pasó por la prueba? Él obedeció, él hizo lo que Dios le dijo. Cuando salió esa prueba, Abraham conoció a Dios como el que provee, ¿verdad? Porque ahí, mientras ya tenía a su hijo sobre el altar, Dios le provee un carnero para sustituirlo por su hijo. Y se dio cuenta cómo Dios, ¿verdad?, es grande. Ahí fue una cosa maravillosa porque Dios vio que Abraham realmente amaba a Dios, lo cual nos dice que cuando tenemos fe y obedecemos, eso es una señal de que sí amamos a Dios realmente, de que amamos a Dios sobre todas las cosas, que Dios es número uno en nuestras vidas. Así que entonces, esa es una buena noticia, esa es una buena cosa, ¿verdad? Que nuestra fe es probada y sea encontrada en buen estado. Ahora vamos a ver otra verdad acerca de la fe. Esta verdad, eh, o continuando con este mismo tema, una de las cosas que mueve la mano de Dios es precisamente la fe, y sin ella sería imposible agradar a Dios. O sea, si no tenemos fe, ya lo hemos visto en otras ocasiones, sin fe no se puede agradar a Dios. Y por ello, con solo decir que se tiene fe para Dios, ¿verdad?, no basta. O sea que tenemos que probar que realmente esa fe existe. Él probará si solo son palabras o estamos seguros y confiados en Él, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, ¿verdad? Hombres de fe, mujeres de fe han sido probados en esos tiempos tremendos cuando, ¿verdad?, han estado al borde de algunas situaciones y ahí Dios les pone una prueba, les manda una prueba, permite una prueba y ahí es donde ellos van a tener que probar. Entonces, y la prueba es, ¿le creemos a Dios o no? Porque una cosa es creer en Dios. Dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. O sea, creer que Dios existe. Pero la gran diferencia es, le creemos a Dios, creemos lo que Él dice. La fe no es parte de la vida cristiana, es el todo de la vida cristiana. O sea, sin fe uno no se puede llamar cristiano. O sea, tener fe es ser un cristiano. Ser una persona de fe es sinónimo de decir soy un cristiano, soy un creyente.
Note lo que otra vez nos dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que él existe y que es galardonador de los que le buscan. Ahora sí vamos a la verdad número 2. Y esta verdad número 2 es que los problemas aumentan o disminuyen la fe. Y eso es una situación, todo depende de cómo nosotros enfrentamos aquel problema. Un problema, una prueba, va a ayudarnos a crecer nuestra fe. Me recuerdo una ocasión estaba yo tratando de esos recién convertido prácticamente, estaba tratando de encender una máquina de cortar zacate o césped, como se le dice también. Y bueno, había intentado todo y estaba ya yo cansado de intentar y en medio del sol ahí. Entonces me recordé, bueno, ahora soy cristiano, voy a orar para que esta máquina. Me sentí un poco medio raro ahí en medio mi yarda, en medio del zacate y me puse a orar. Bueno, acto seguido, eh, intenté encenderlo otra vez y a la primer intento incendió como si nada. Ese día, ese problema de esa máquina que no quería encender, pues mejoró mi fe porque ahora dice, wow, esto está bueno, porque cuando nosotros ejercitamos fe, ponemos acción a la fe, oramos, creemos que Dios puede resolver nuestros problemas y ahora yo pude mirar la mano de Dios. Mira lo que dice Números 11, más bien 13, 17 al 20, y eso es un pasaje algo largo. No te dice, envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son los ciudadanos, las ciudades habitadas, y si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Amén. Entonces, ellos, ¿verdad?, están aquí. Ahora, Dios quería ver cómo ellos iban a ver la tierra. O sea que Dios ya les había dicho, la descripción de Dios era, los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Eso no significa literalmente que miel y leche saldría a la tierra, pero eso significa una tierra de abundancia. Es una tierra donde hay muchísima abundancia. Esa es la descripción. Entonces, ellos, ¿verdad?, van ¿verdad?, a explorar, a mirar, a ver, ¿verdad?, lo que hay. Entonces, naturalmente, ¿verdad?, que así fue. Cuando llegaron los espías, pues trajeron un ramo, una de eso de uvas, que no lo podían más que entre dos. Definitivamente eso era ser una tierra abundante. Ahora, la verdad número 3. La duda es pesimista, pero la fe ve las oportunidades. Pesimismo es terrible, ¿verdad? La persona pesimista es aquella que ve todo, siempre le ve un lado negativo a todo, siempre ve problemas con todo. Y bueno, vamos a ver lo que dice ahora Números 13, 25 al 33. Es también una historia de la toma de la tierra prometida. Nos volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Tenemos que, ahí traen la prueba de que así era. Ahora, más, aquí viene el problema, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vemos allí a los hijos de Anac, esos son los gigantes, ¿verdad? Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces,
Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. O sea que notemos que aquí hay un grupo pesimista, está mirando los negativos, pero aquí hay otro que es optimista, que realmente está creyéndole a Dios, está mirando lo que Dios dice en lugar de solamente mirar, ¿verdad?, lo que sus ojos estaban mirando. Y ese es el gran, tremenda problema con aquellos que dejan que la duda se entre a ellos. Recordemos lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Pedro, cuando estaba en la barca, él ve al Señor caminar sobre el agua y le dice, ¿verdad?, que vaya, y naturalmente que el Señor le dice, ven, una sola palabra. Él comienza a caminar y todo va bien hasta que dice que miró las olas y el viento, y cuando quitó sus ojos del Señor y comenzó a mirar las cosas alrededor, entonces fue que se metió en tremendo lío, tremendo problema. Entonces, los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra ellos. Aquel pueblo le dice, porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. O sea que estaban mirando aquello, ¿verdad?, de una manera descomunal. Verso 33, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Notemos que sus propias palabras los estaban dañando, su manera de percibir las cosas, ¿verdad?, su pesimismo terrible, los estaban dañando. Entonces, eso los hizo dudar. Y bueno, hermanos, hasta aquí vamos a dejar esta lección. Recordemos, nosotros debemos de creerle a Dios, debemos de ver las cosas como Dios las ve. Eso es fe. Tenemos que hablar como Dios nos habla. ¿Verdad? Hoy en día, ahorita en estos días, están oyendo tantas cosas, están oyendo, a veces se oyen los noticieros y tantas cosas pesimistas, pero ¿qué dice Dios? Bueno, la primera cosa que dice Dios, que Él tiene un plan para esta tierra. Él tiene un plan de venir a recoger una iglesia poderosa, una iglesia numerosa, una iglesia que le ama, una iglesia que le sirve, y que Él todavía no ha terminado con esto. Mucha gente estará mirando un panorama muy triste y sombrío, pero nosotros tenemos que mirar un panorama con los ojos de Dios. Hay un panorama brillante para la iglesia. Sí habrán pruebas, sí habrán cosas, pero si nos afirmamos en Dios, si nos afirmamos en nuestra fe, todo va a estar bien. Que Dios le bendiga ricamente.